Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Nuevo viernes de Cuaresma, asomándonos ya al cuarto domingo, donde aparecerá una luz que se corresponde con mi oscuridad. La noche secuestra los colores y difumina las formas. Es proclive su tiempo para fechorías inconfesables, para consultas clandestinas y para que en medio de ese ambiente, incluso ahí, Dios nos acerque una gracia que nos pueda sorprender. Es el caso de Nicodemo, que de noche iba hasta Jesús buscando la luz en medio de todas sus penumbras. A este buscador nocturno que con sinceridad buscaba desde sus temores a un verdadero maestro, se le daba finalmente la clave de todas sus preguntas posibles. Vivir en la verdad y no tener miedo a la luz, ese era el camino de la salvación. Evidentemente esa luz es una persona viva. Yo soy la luz del mundo, dirá Jesús. Creer en esta luz es dejarse abrazar por ella y poner nuestros adentros a su sol, aunque descubramos que no todo es trigo limpio en nuestra vida, porque solo vemos el polvo y las telarañas en una habitación cuando dejamos que en ella entre el sol, decía Santa Teresa. Así fue la propuesta de Jesús a Nicodemo, y así es la que nos hace la Cuaresma. Abrid vuestra ventana y que entre la luz del buen Dios, no para abrumarnos con todo eso que estamos tentados de ocultar, de tapar, de disfrazar, sino para convertirnos, para nacer de nuevo, para volver a empezar de tantos modos. Porque solo podrá cantar el aleluya pascual, el aleluya luminoso y resucitado, quien haya tenido el arrojo o la humildad de cantar el miserere con sus oscuridades y muertes cotidianas. A esto nos educa la Cuaresma, para que al final, donde ha abundado el pecado, pueda sobreabundar la gracia de Dios, y quien tanto nos amó, nos quitará los sayales del luto para vestirnos el traje de fiesta, como dice el salmista. Que Dios os bendiga y que siempre os guarde.